Buenas noches, estimados telespectadores. Iniciamos el programa Tiempo Presente de TEACA Televisión Online y Noroeste Televisión. Hoy vamos a debatir sobre un tema que yo creo que es interesante, que es el estado del bienestar actual y la próxima crisis económica. En contraposición a lo que nos cuentan todos, de que hemos salido de la crisis y que estamos estupendamente, pero las perspectivas no parecen tan halagüeñas cuando se analizan con precisión. Me acompaña Carmelo González, como es habitual, y vamos a tratar este tema, Carmelo. ¿Estamos en un estado de bienestar actual real o está descendiendo poco a poco sus niveles? Depende de lo que se entienda por estado, claro, de bienestar. Yo creo que, además, todo depende de la economía. Y la economía todos sabemos que es cíclica. Sí. Sube, baja, tiene mucho vaivén. El gran problema de esto es que si en la época de las vacas gordas no somos capaces de ahorrar un poco, pero esto ocurre hasta en las pequeñas familias. Sí. Si no somos capaces de ahorrar, cuando vengan esas vacas flacas, si no lo hemos hecho, pues mucho más difícil lo vamos a tener a la hora de volver a salir de ese bajón de la economía para volver otra vez a remontar. No creo que la solución sea subir salarios, subir pensiones, inyectar más dinero a distintos sectores de la economía, porque eso hay que hacerlo en función de los ingresos que tenga cada estado. Claro. Yo creo que vamos a tener... No, efectivamente, meter más dinero no resuelve el problema. Y ya eso, fíjense ustedes, en España, Felipe II, que ha pasado tiempo, y ya calculó que iba a salir de su atolladero económico, que lo tenía, con el oro que venía de América. Pero el oro de América llegó, pero no contó con la inflación, que era la subida de los precios. Al haber más dinero, al haber más salario, los precios se dispararon para llevarse la parte del león de ese beneficio. Y al final terminó entrando en quiebra y suspendió pagos en España, la primera vez que ocurrió. Bueno, todavía estamos aquí, es decir, que eso no llevó a la ruptura. Por eso es importante a la hora de, y lo tenemos claro, la semana pasada nos aprobaron los presupuestos generales del Estado, pero además no porque no fueran buenos. O sea, aquí hay dos cosas. O sea, si utilizamos estos temas desde el punto de vista político, que es lo que hacen los políticos, podemos caer en el error de votar a aquella formación política que a lo mejor yo he oído estos días: vamos a bajar los impuestos. Grave error. Porque si bajamos impuestos, ¿cómo hacemos frente al pago de la seguridad social, de la educación, de la salud? ¿En qué consiste el estado de bienestar? El estado de bienestar consiste en que los gobernantes, los gobiernos de las naciones, lo que hacen es redistribuir la riqueza en aquellos que son más desfavorecidos. Claro. Que en este caso pueden ser las jubilaciones, el tema de salud, etcétera, educación, que es importantísimo, el paro, el subsidio. Bueno, que inicialmente el estado de bienestar se inició con el tema de salud y educación, prácticamente. Sí, poco a poco se ha ido extendiendo más. Y a medida que se ha ido avanzando en el tiempo, pues han aparecido el tema del paro, las jubilaciones, la atención a los mayores que ya no tienen a nadie que les cuide. Los dependientes. Para todo esto hace falta dinero. Claro. Y el dinero, quien lo mueve, es el Estado. ¿Y cómo entra el dinero en las arcas de la agencia tributaria? A través de los impuestos. Leyendo en estos días, preparando el tema España es la cuarta por detrás, o sea, por encima, Italia, Grecia, Lituania,
en la que menor inversión hace. Sí. Y luego tenemos que tener en cuenta que aquí hay dos cosas. Está la inversión privada, pero es que hay que hacer también inversión pública. Inversión pública. Para que los dineros vayan caminando. Y si no se pueden subir los salarios ahora, ojo, que con esto no quiero decir nada. Yo creo que hay que hacer una previsión de futuro para que cuando llegue esa crisis no nos pille con las arcas vacías, porque lo vamos a pasar mucho peor. Efectivamente, la subida de los salarios, como le pasó a Felipe II con el oro, no resuelve el problema, porque los precios van a subir por encima de esos salarios, porque el sistema económico no está bien estructurado para esa redistribución. Mira para Italia. Es decir, claro. El estado del bienestar surge entre un estado liberal que tenía poquísima intervención y el otro extremo, que era un estado absolutamente dirigido y programado de todo, como podía ser la Unión Soviética. Entonces, en el centro, más o menos, hay un sistema capitalista, pero con un papel de intervención del Estado para redistribuir, efectivamente, redistribuir y pasar parte de la riqueza a la gente con más problemas, es decir, equilibrarlo todo un poco. Y surge además como derechos, que era la sanidad, la dejaba de ser un servicio para ser un derecho, que por eso en el Estado liberal lo que había era una ley, y lo que hay en un Estado social, que es el que tenemos, con el Estado del bienestar, es una Constitución. La Constitución no solo es una norma, no dice, bueno, el gobierno se estructura de esta manera, de la otra. No, dice, usted tiene este derecho, sí, declara derechos, que es la parte más importante. Eso tiene que ser cubierto. Claro, subir los salarios, si no te van a entrar más dinero, ¿cuál es la solución? Sí, la que han empleado los políticos habitualmente, endeudarse. Pero el problema del endeudamiento es que hay que devolver el dinero. Y en el año 2040, si no hacemos una economía de Estado rígida y con proyección de viabilidad, podemos estar en un 132% del Producto Interior Bruto. Eso explica, alucinante. Hoy estamos en un 95, y poquito. Sí, estamos cercanos al 100%. Eso demuestra la incapacidad del sistema y de los políticos, porque esto es una política monetaria, una política fiscal, para regular cómo hemos podido endeudarnos hasta el producto completo prácticamente de un país. En la parte pública, la privada, pues no digamos. Pero bueno, la privada tendrá que ser devuelto, pero la pública, ¿cómo se ha llegado a ese extremo? Yo, en mi opinión, creo que es la absoluta ineficacia y falta de control en el gasto. Si usted va a comprar a la tienda más cara que hay, enseguida entra en unas deudas enormes para comprar el mismo producto. Es decir, y no hay ninguna autoridad posterior que compruebe la eficacia de ese gasto o de esa inversión, ya sea la eficacia económica o la eficacia social, o sea, eficacia en el sentido amplio. Eso no se controla. Lo que es cierto es que para que un Estado esté en buena salud, en el estado de bienestar, es importante que manejen muy bien los presupuestos. Está clarísimo. O sea, dicen, quitamos presión fiscal. Grave error, porque van a haber menos entradas. Y sobre todo porque la población está envejeciendo. España es uno de los países de Europa que más viejitos, con todo el cariño de la palabra, porque mi padre también lo es, y nosotros también vamos camino de eso, estamos ahí. O sea, vamos envejeciendo y alguien tendrá que cubrir. Claro, y sobre todo con una natalidad bajísima. Efectivamente. No se sustituye a los mayores. Efectivamente. Y eso produce un problema. No se le está dando paso a los jóvenes en el tema del mercado laboral, que son los que de alguna forma hoy van a aportar, a mantener a los mayores. A mantener a los mayores para que los que vengan detrás. Entonces, hay que ser muy meticulosos a la hora de medir los presupuestos. Por otro lado, el subir, como también decía otra formación política, vamos a subir los impuestos a los que más tienen.
Bueno, yo creo que eso tampoco puede ser de golpe y porrazo, Claro. entiendo. Habrá que estudiar muy bien, como tú bien dices, cuál es el gasto público para después poder aportar. O sea, políticamente está bien, porque Sí. si se trata de captar votos, prometo Claro. esto. Pero luego el vienen, problema es vienen las consecuencias y los efectos secundarios. Efectivamente. Entonces, Sí. en eso es lo que tenemos que tener cuidado. Claro, es que todos estos procesos no son unos procesos simples y aunque los economistas han hecho sus formulitas y tal, después no funcionan. No. Funcionan un poco, pero no son exactas. Y entonces nadie calcula los efectos secundarios de todo eso. Que incluso aunque sea una medida correcta, no se puede aplicar de golpe, porque se produce un cambio tan brusco que genera problemas graves. Pero porque en estos momentos, tanto unos como otros, en lo que están pensando Es en es las en elecciones. cómo captar el voto. votos para ganar unas Claro, elecciones. claro. Yo creo que Es que hay que ser... hay un problema estructural. No se trata incluso de las normas económicas, se trata de unos mecanismos. Ya tenemos experiencia de cómo funciona la economía, dónde vienen las crisis, Sí, por qué, ¿por qué? Y no eliminarlas, porque eso va a ser prácticamente imposible, pero sí de atenuarlas. Sin embargo, eso no tiene nada que ver. Se promete, todos prometen el paraíso y luego te encuentras con todo lo contrario. ¿Y sabes en parte por qué? Porque su horizonte es a 4 años. Le salen y son 4 años. Como mucho, 8. 8. Como mucho. Y las crisis estas y los ciclos económicos tienen una duración más larga, sobre todo para salir de los agujeros. como nos ha pasado. Hace unos años el Estado inyectó, creo que fueron 60.000 millones a la banca, Sí. que gracias a Dios, porque si Sí, no sí. hubiéramos tenido, vamos, Un asunto más grave todavía. muchísimo más grave. Está muy bien, que lo devuelvan ahora. Claro. Lo que no es concebible es que leas en un titular, y no voy a dar nombre, tal banco ha ganado en el ejercicio 2018 8.750 millones de euros Sí. en su cuenta de beneficio. Sí. Y tú dices, pero bueno, ¿y esto qué es? No se está redistribuyendo. ¿Y dónde está lo que El préstamo? Estado te ha dejado y te ha prestado? Claro, porque- que además ha salido Sí, sí. de todos los españoles, de ti, de mí, de los señores que nos Incluso están viendo. incluso de los que tenían poquito, pero que poco a poco se le ha quitado a todos. Efectivamente. Pues Entonces, sencillamente porque lo mismo que el banco cuando te da un préstamo lo recupera o quiere recuperarlo sí o sí, el Estado tenía que haber recuperado toda la inversión. Es verdad que no se le puede exigir de golpe porque tampoco le puede llevar a una quiebra, pero dice, oye, que te doy un plazo más largo, pero lo tienes que devolver. Si no, sienta además un precedente peligrosísimo. Bueno, yo hago mal las cosas, los directivos se llevan lo que pueden y luego vienen los demás, para no producir un daño a toda la gente normal, pues se le interviene y se le inyecta dinero. eso me viene a la cabeza, ya no a esos niveles, cuando alguien dice, oiga, mire usted, le voy a dar 100.000 euros para que usted haga esta obra, un edificio, o la compra de, y al final, como es fácil disparar con pólvora ajena, Claro. que es a lo que tú te estás No hay refiriendo, es decir, control. si no hay un control eficaz de lo que se está haciendo, Claro. o sea, entonces, pues tengan en cuenta que sanidad, en sanidad se va el mayor presupuesto del total, la partida más gorda. La partida más gorda. Pero es que después están las pensiones, está educación, está todo el tema del funcionariado. Sí, el propio funcionamiento de la administración. Pero sobre todo hay una cuestión de ineficacia desde mi punto de vista, porque dice, bueno, como la sanidad se ha transferido, pues cada uno compra las medicinas en un sitio distinto, oiga, y es que esto no se podía comprar todo junto y hacer una oferta a las empresas fabricantes y obtener mejores precios. Normalmente cuando compramos en más cantidad no suelen hacer rebajas por la cantidad. Totalmente. Pues no se hace. Es verdad que en algunos casos de la sanidad se ha abusado. Hay mucha gente que tiene un simple catarrillo y se va a urgencias. Y eso hay que evitarlo por una razón, varias razones. La primera es que produce un gasto innecesario, pues se trata de un catarro habitual, no ya de sentirte tan mal que hay que ir. Por otro lado, ocupas un hueco que puede ser vital para otra persona que sí tiene una cosa grave y se puede morir porque están ocupándose de ti con un catarro. Es decir, hay una parte de educación de todos
que tiene que operar también de decir, mira, no puedo ir por una tontería. Oye, cuando ya me encuentro mal, oye, pues vamos al médico. Luego, por parte de la administración, controlar la eficacia del gasto. Y luego también en la estructura económica, sí, es un capitalismo, pero tiene que haber, en vez de tener mecanismos prohibicionistas, de los que la administración española es tan aficionada, todo lo contrario, como pasa en otros países. Voy a ayudar a la gente a que haga cosas y desde el momento en que empiecen a ganar, oye, aquí no se me escapa nadie. Tú quieres montar una empresa y tú lo sabes, que has sido empresario, que antes de empezar a ganar ya tiene que estar pagando impuestos. Lo normal es que pagues en función de lo que ganes. El Fondo Monetario Internacional, a los presupuestos que se acaban de presentar, una de las, había, me parece que eran 10 o 12 consideraciones que le hacían al gobierno español, diciendo, oye, que además, primero, que hay que cumplir con el déficit, que tenemos con Europa, que está pactado 1,3 y resulta que nos vamos a 1,8. Bueno, es lo que decía antes, es decir, si no somos capaces de llenar esa hucha de ahorro, llegará un momento en que lo pasemos mal. Pero independientemente de eso, me viene a la cabeza, yo de joven era un auténtico rebelde, ¿no? Yo en aquel entonces decía, pero coño, con las crisis, ¿por qué? Yo creo que hay muy buenos políticos, lo que pasa es que se antepone, desgraciadamente se antepone ¿cómo se llama? Un cierto populismo. No populismo. Lo que es publicidad. Lo que es, ay, no me sale la palabra, José Luis, anda. ¿El personalismo? Pues no, ya no es el personalismo, es decir, por ejemplo, de un determinado partido, sus creencias, no me sale la palabra, lo siento, el del otro está y el otro está. Entre todos hay momentos en los que en los estados ha ocurrido en Europa. En Europa ahora mismo hay países que están gobernando pues 3 partidos, es difícil, sí. Pero si se trata de sacar a un país adelante, yo creo que deberían de unirse. Porque hay que anteponer los intereses generales claro, a los del partido y a los particulares. Y aquí opera muchas veces al revés. Dentro de los partidos están los intereses particulares para alcanzar determinados puestos que te proyecten a un cargo. Es una utopía, pero es que es así. No, pero no hay mecanismos que lo aminoren. Claro. O sea, que desaparezca es difícil porque la ambición humana está ahí y muchas veces es el motor de algunas cosas. Pero que aminoren eso y sobre todo palíen los efectos secundarios, sí. La estructura económica no está bien montada. Mira, hay un dato muy curioso. En esta última crisis los analistas han llegado a la conclusión de que en España aumentó el número de ricos y que los que eran ricos aumentaron su riqueza. Y como el dinero no crece en los árboles, no crece en los árboles, el dinero que se acumula en un lado porque se ha sacado del otro lado. Claro, lo que se disparó fue el número de pobres, que se cogió los que eran muy pobres siguen siendo. Sí, y la clase media se ha empobrecido enormemente. Entonces llega un momento que dice, bueno, es una crisis, pero ¿una crisis para quién? Es una crisis para la mayoría, no para la minoría, puesto que se ha acumulado y aumentado el número de la parte alta económicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existen los mecanismos y probablemente ni nadie los quiera poner para que eso se repita. En la siguiente crisis va a suceder algo por el estilo. Es que es muy difícil, no es tan complicado, no es fácil. No es fácil. Yo los entiendo, yo no me gustaría estar en el pellejo de ninguno de ellos, ¿no? Sí, porque es muy, muy complicado. Yo creo que ganas de, o sea, lo que no se puede hacer es gobernar, porque vamos, el responsable primero del bienestar, del estado de bienestar, es el gobierno, es el Estado. No, está clarísimo. El Estado y, lógicamente, el Estado, pues el gobierno, que es el que tiene que... Pero para eso tienes que tener un gobierno que sepa lo que tiene entre manos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos el programa y se ha podido incorporar Loli Pérez, nuestra compañera habitual, y continuamos con el tema de la responsabilidad de los gobiernos en el estado del bienestar. A ver, Loli, tú que te acabas de incorporar, el gobierno tiene mucha responsabilidad en el estado del bienestar, en su situación actual y todas estas cosas, este gobierno y los anteriores. ¿Cómo lo ves? Naturalmente, es obligación y misión del gobierno formar un Estado en donde sus ciudadanos estén protegidos. Sí. Y el estado de bienestar viene a decir eso, que existan los garantes para que la población esté protegida en todas sus necesidades, desde la sanitaria a la diversidad que conforma pues la naturaleza humana. Claro. Si un gobierno no es capaz de garantizar el estado de bienestar, es un gran fracaso que además no se puede consentir en una sociedad avanzada. Si pudiéramos hablar de un tercer mundo, pero en un primer mundo del que nos llamamos, es imposible pensar que nosotros estemos abocados a la pérdida de las garantías de una sociedad que protege al ciudadano. ¿Qué misión si no esa tiene un gobierno? Claro. Pero lo estábamos hablando ahora, la verdad es que es un tema complejo, muy complejo y además muy bonito. Es decir, yo antes decía, Loli, en estos días nos han aprobado los presupuestos generales del Estado, ya se ha empezado ya la campaña electoral prácticamente, y hoy es por aquí decir, prometemos que vamos a bajar los impuestos. Punto número 1. Grave error. Grave error porque para poder llegar a ese estado de bienestar social hacen falta ingresos. Lo decíamos. Sí, sí. Hacen falta ingresos. ¿De dónde salen los ingresos? Pues salen de los impuestos, de la renta, el impuesto de sociedades y las tasas por actos jurídicos documentados, por no sé qué, por supuesto. O sea,
Es cierto que, y en ello también estoy de acuerdo, con otra parte que dice, oye, los que más tienen, que más paguen, me parece justo. Pero también es verdad de que no estamos acostumbrados a pagar impuestos. Si por nosotros fuera, no lo pagaríamos, no lo pagaríamos. Y yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo. Es humano. Entonces, tenemos que ser conscientes de que para poder llegar a esa parte de la población más débil, a esa parte de los ciudadanos que están en situación de marginalidad, lo he dicho bien, de marginalidad, hay que aportar. Acabas de tocar una cosa importante. Sí. Ciudadanos en estado de marginalidad. Sí. ¿Cómo es que llega un estado a tener un alto grado de marginalidad? El problema es que no son unos cuantos, porque siempre ha habido algunos marginales. La red de empleo se rompe. Es que la red que protege, ¿qué nos garantiza pero tener? Sobre todo que la cantidad de gente marginada es excesiva. Porque El término de por sí es terrible. En una sociedad primer mundo, el término es terrible. Y lo estamos manejando con tantísima facilidad, nos hemos acostumbrado a hablar de ello. Claro, a admitirlo. Claro, ¿qué sucede para que un alto número, un alto porcentaje en la población tenga ese etiquetaje horrible, por cierto? Claro. Precisamente no solo la no contribución. ¿Cómo no contribuimos? No contribuimos si no tenemos empleo. Pero los que sí lo mantienen, que además son responsables de que haya o no haya empleo, se niegan a pagar o a contribuir en función de sus ingresos. Es un problema estructural, porque algún marginado en todas las sociedades. En todas las sociedades existen. El problema es cuando la cantidad de esos marginados, y muchas veces de forma involuntaria, porque ellos no quieren estar en esa situación, se ha disparado. Efectivamente, lo que tú decías y después existe también, y perdóname, José Luis, introduzco un nuevo elemento que es la economía sumergida. Sí, bueno. Ahora mismo está tan perseguida que hay muy poca economía sumergida. Yo creo que lo que pasa es que han mejorado los métodos y entonces no se les coge de una forma tan fácil. El gran problema está en que esa economía sumergida se controla desde arriba hacia abajo y se busca por las periferias más bajas. Pero no podemos revertir el proceso y los de abajo no podemos observar dónde están las fallas. Toda la moneda tiene dos caras y efectivamente ha habido una economía sumergida excesiva. En todos los países hay una parte, pero aquí ha sido excesiva. También es verdad que durante esta crisis que hemos pasado, que en realidad hemos pasado una doble crisis, la crisis a nivel mundial y la crisis de la burbuja inmobiliaria que era de España. Es decir, hemos tenido dos crisis sumadas que se ha producido muy grande. En gran medida mucha gente ha escapado del hambre por esa economía sumergida, no nos engañemos. Por tanto, lo que hay que hacer es esa economía sumergida ir reduciendo. No la puedes reducir de golpe, es igual que los impuestos. Los vamos a bajar, sí, pero no los bajes de golpe, porque entonces produces un problema de falta de liquidez del Estado. Hay que ir bajándolo poco a poco, de manera que lo que bajas aquí lo compenses en el otro lado, para que tenga que haber un equilibrio. Los cambios bruscos a nivel social suelen producir rupturas que generan mayores problemas de los que pretendes resolver. En realidad no hay ningún cambio brusco que hacer, José Luis, verás. Sí. No hay ningún cambio brusco que hacer, porque el otro día yo misma estuve en la Seguridad Social, estuve interesándome por un convenio especial al que pueden optar las personas que han estado trabajando en los últimos 12 años, dentro de esos últimos 12 años, que quedan sin empleo y que pretenden estar dentro del sistema pensando en la jubilación, pensando en mañana. Yo voy a preguntar y supone la cuantía de un seguro de una exorbitada cantidad que no lo puedes acometer. Claro. Por tanto, si no hay unos... El sistema en general está todo destrozado y les aseguro, y lo saben ustedes, de que no está destrozado porque haya una economía sumergida en aquel carpintero que hace una madera. Claro. No. La economía donde está fallando es en la parte de la sociedad más alta. Claro. Porque... primero, conocen los entresijos para escaparse a la ley. Sí. Y tienen más medios para desarrollar eso. Tienen medios, absolutamente. Están dentro y saben salirse fuera. Sabemos que las grandes fortunas no están tributando como debieran. Claro, eso está clarísimo. Ese es el fraude en un país. Ahora mismo venía yo dándole vueltas porque sabía dónde venía. 26 familias han acumulado en el año 2018, y es un informe de Oxfam, que además lo pone en valor Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. 26 familias en el mundo en el año 2018
900.000 millones de euros han recaudado. 26 familias en todo el mundo. Sí, nosotros lo comentábamos antes, que en España la clase media y que ya se destrozó. Lo hemos dicho. Estamos empobreciendo a la sociedad. ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Ninguno, no existen argumentos. Los análisis decían que durante esta crisis el número de ricos en España había aumentado. Y los que ya lo eran habían aumentado su capital. Y como el dinero no crece por ahí, el dinero que tiene de esta gente de un lado al se otro. ha desviado. De los pobres no, porque no tenían. Se ha desviado a la clase media. Yo cuando escuchaba aquello de hemos gastado, cuando empezaba la crisis y había que fomentar, había que decir a la población que no se alarmara, pero que era lo normal, era normalizar la situación. No éramos nosotros los que vivíamos de un sueldo, aquellos que habíamos desfalcado tanto que habíamos roto la sociedad económica. No. Esto es una cadena, viene de Estados Unidos, todo el mundo en cadena, pero yo me pregunto dónde está España, que todo el resto de Europa, según parece, está resurgiendo. Estamos viviendo un falso, parece ser, según los estudios analíticos económicos, estamos viviendo una falsa estabilidad. Sí. Estados Unidos está otra vez volviendo a la misma burbuja, vender por encima, creerse que no es real, parece ser que estamos abocados al 2020, dicen que estamos abocados a otra segunda crisis. Y yo digo, ¿dónde ha estado España? Que dicen que de momento Europa y América y Europa han ido reflotando. ¿Dónde está España? Sí, si usted me dice a mí que las pymes están reflotando, pero es que el empleado, la clase obrera a la que yo siempre hago mención porque formo parte de ella y no me desvincularé de mi sentimiento de solidaridad con los más pobres, esa es mi forma de vivir en este mundo. Yo considero que desde luego no hay consideración moral de nuestros señores empresarios, que no está mal que se vigile, que no haya desfalcos y fraudes en la economía, pero oiga... La cuestión es que, hombre, las empresas se montan para ganar dinero, pero lo que no puede ser es que la estructura permita hacerte rico de hoy para mañana. ¿Y quiénes se hacen ricos de hoy para mañana? De hoy para mañana hay unos cuantos. Sí, estos nuevos que han aparecido cuando los demás se estaban empobreciendo y lo que era una clase media, la parte menos pudiente de la clase media se ha convertido en pobre. Y porque el dinero, ya te digo, no se fabrica, y menos ahora que tenemos el euro, que no podemos emitir moneda. Lo que pasa es que aquí hay dos versiones, como decías tú, hay una versión política y la versión económica. La versión económica, porque al final todo se sustenta en un sistema como el nuestro, en dinero, es muy sensible a muchas cosas. Nosotros vemos que hay un rumor y se derrumba la bolsa y pierde no sé cuántos miles de millones, de hoy para mañana. Entonces dice, bueno, ¿y esto cómo es? Hay un gran volumen especulativo. Eso es peligrosísimo. De hecho, uno de los problemas que se plantean para esa crisis futura es que muchas de las decisiones que se toman en los operadores que trabajan con el dinero de los demás se toman automáticamente por ordenadores. Es decir, cuando hay una serie de índices, cogen y venden. Y esa venta a su vez arrastra un miedo de los otros y podía llevarnos a una crisis sin intervenir ninguna persona. Fíjate qué curioso, es decir, ahora hablando de la bolsa, es decir, no se aprueban los presupuestos, se adelantan elecciones y mira la bolsa, que todo el mundo decía que cuánto va a bajar la bolsa hoy, sube. Y resulta que mira los índices, 1,83. Claro. Pero claro, no nos podemos poner aquí a hablar de números. Lo que sí está claro es que, lo decíamos antes, Loli, para poder llegar a un nivel de bienestar social, es importante hilar muy fino los presupuestos. Hay una parte que le corresponde al Estado y hay otra parte que le corresponde a la función privada, o sea, a la empresa. Está clarísimo. Yo ante eso te diré, por hacer una opinión al respecto de estos presupuestos no aprobados, considero que es un gran fracaso de la política española no pensar más que en los intereses partidistas antes que en el pueblo. Esto es necesario ponerlo sobre la mesa. Lo comentábamos antes. De esa misma forma es como estamos regidos y nos están rigiendo en general en el mundo. Los intereses partidistas, los intereses económico-mercantiles, todo antes que la dirección de ese dinero. Efectivamente. Yo considero que ahora mismo, por favor, seríamos malas personas, ya no otra cosa, si no viéramos esto. Incluso hay quien llega a empezar a pensar con esto, como habíamos visto, que en la crisis la parte de arriba adquirió más dinero de lo que tenía.
y claro, los de abajo se quedaron casi sin nada. O sea que la parte alta económicamente no ha sufrido crisis ninguna, todo lo contrario, ha sido un éxito. Hombre, claro. Hay quien piensa de que todas estas crisis no ocurren por casualidad, sino que están planificadas y dirigidas. Es un gran fraude, hay que pensarlo así. Cuando la clase media adquiere un cierto nivel de riqueza, pues aparece una crisis, se traspasa a la parte de arriba y vuelta a empezar. No conviene, y eso es un absurdo de la humanidad. Yo considero que es un gran fracaso, tanto las guerras, porque esto también en el fondo... Es una guerra económica, claro. Es otro tipo de guerra donde hay una parte que sufre los rigores de no tener. Sí, incluso hambre en España. Y sinceramente, a los humanistas a mí me parece un gran fracaso de la propia humanidad. Sí, habiendo para todos, que nos preocupemos de... Y ojo, que estuve haciendo análisis, yo por ahí decía, a ver... La humanidad, las personas, cómo somos. La persona necesita del sustento. El sustento es el garante de poder tirar para adelante tú y tu familia. El sustento, cuando alcanzas ese nivel, luego pretendes acumular un poquito porque para los tiempos difíciles es humano. Claro, es humano. Vamos a intentar resolverlo en España y luego ya nos ocupamos un poco de los demás, ¿verdad? Yo estoy hablando a niveles humanos sencillos, como unidad familiar. Sí. Y cuando ya tienes un poquito guardado, porque siempre piensas en mañana, un tiempo difícil, lo que ya no es de recibo es que guardes tanto que... Además, que guardes tanto, que guardes tanto que ya no te lo puedes gastar. Para empezar, no. Me parece que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Hablando de esa próxima crisis que algunos especialistas ya nos dicen que va a ocurrir, no en un futuro lejano, sino alrededor del final del 2020. ¿Verdad, Loli? Ya decías tú que se había previsto lo de la crisis o que había crisis. Crisis siempre hay, pero esta da la impresión de que va a ser más gorda que la que hemos pasado. Tengo la impresión de que, no tiene sentido. Para mí es un sinsentido. Absolutamente un sinsentido. Si tenemos en cuenta que estamos reflotando
que las pymes, y además lo muestran los números, no tiene sentido. No tiene sentido. No lo tiene. Sin embargo, el gran mercado. ¿Verdad? Sin embargo, no vivimos solos. O sea, esta última crisis vino con la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos. Es decir, aquellos vendieron unos bonos basura y nos ha dado un rebote al mundo Desgraciadamente entero. No dependemos de nosotros. O sea, Europa tiene dos graves problemas ahora mismo. Uno es el Brexit. El Brexit, sí. Y el otro es Italia. Sí, sí. Sí, porque Grecia era pequeñita y se le pudo y salvar. Si España hubiera caído, hubiera sido un desastre. No, se hubiera roto Europa. Se hubiera roto Europa probablemente. Se rompe. Entonces, yo un poco estoy también en la línea de José Luis. Yo no sé qué mecanismos hay y qué mecanismos se utilizan para provocar estas crisis. Cuando dice, pero coño, y perdón, si lo normal es ir hacia un estado mejor, pero ya no España, hablo de Europa. De Europa, claro. Soy español, canario, español y europeo. Claro. Ciudadano del mundo. ¿Qué intereses ocultos hay detrás para que se provoquen estas crisis económicas a nivel mundial? Porque no es, si fuera a decir, coño, es una crisis española. No. Sí. Española, europea y mundial. O sea, ¿qué está pasando? Sí, a nivel global. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, me parece que da susto, da miedo. Claro, no. Da miedo porque hay grandes clubes económicos que están movilizando el mundo. Y los clubes son de 2 o 3 socios. Una cantidad de personas que sobramos en el mundo, voy a decir sobramos porque me voy a mezclar como persona, sobra una gran cantidad de personas y se organizan y se orquestan este tipo de flamenqueos que terminan con la vida de las personas, empobreciendo al mundo. Y nosotros nos vamos a ver abocados a un medievo si seguimos como estamos. Volver otra vez. Yo creo que no llegará, a mí porque me parece incluso a esos niveles no les interesa. Aberrante romper el estado de bienestar. No les interesa. Que no haya una sanidad pública, que no haya unos servicios sociales, una garantía. Además, con la poca inversión, porque aquí se habla de mucho número, con la poca inversión que eso representa, y yo no hablo mundialmente, sino por países. Cada país, yo lo que creo que en España ha habido un grandísimo error con la ruptura del tejido laboral, o sea, con el tejido empresarial. Eso está claro. A ver, aquí se empezó rompiendo donde se tenía que romper. Con tantísimos millones que, por ejemplo, el Ministerio de Empleo empleó para el sustento del empleo, y eran cursos y cursillitos que salieron a academias hasta debajo de las piedras. Claro, todo el mundo sabe que esos cursos al final... No quiero hablar de ese tema. Seguro que podrás y no querrás. Al final esos cursos han servido para muy poco. Creo, porque además eran títulos no homologables, eran títulos que no servían más que para hacer cuatro cositas. Incluso te puedo indicar de que eran títulos que valían. Les doy un ejemplo. En la administración pública, a nivel de toda España, se hicieron cursos de Word, el procesador de texto, por un tubo. ¿Lo dice o me lo cuenta? Sí, a unos precios elevados, aunque el funcionario no lo pagaba. Entonces decía, bueno, pero si te coges con él, te pones y en 2 o 3 días estás escribiendo más o menos, haciendo las cosas normales. ¿Cuál era el problema? Que cuando ibas a un concurso de méritos, necesitabas un papelito que dijera, ha hecho un curso de Word. Y entonces la gente iba, aunque no le hiciera falta, pero necesitaba el papelito. Me gustaría terminar la idea. Perdón, Loli, un segundo. ¿Y sabes también por qué? Yo no sé si hoy se hace. Yo en aquel entonces, te estoy hablando de los años 80 y casi llegando a los 90, yo era de los que decía, coño, la formación, el empresariado, sindicatos, tienen que marcar de alguna manera, en aquel entonces, de alguna manera, tendrán que marcar hacia dónde van las necesidades laborales. Pero no se trataba de eso, se trataba de dar, inyectar, generar, al final, lo que tú dijiste, cursos de Word que mucha gente lo iba a hacer porque estaba en el paro y demás. Yo recuerdo una alumna que tuve que me decía, yo no pinto nada aquí en este curso. De ese tipo de cursos un montón, y te digo que algunos tuve que hacer, y además con muy buen fundamento. Alguno que hice fue tan bueno que luego más tarde me sirvió muy mucho, pero a quien le sirve a unos pocos y unos pocos profesores que saben de lo que va. Pero en este caso, yo mi idea primera, y me gustaría terminarla, es la siguiente. Con todos los millones, que ya me gustaría saber la cifra exacta, no la sabré. No se sabrá nunca. Porque fue como una especie de blanqueo inmenso de dinero que el Ministerio dio a todas las autonomías para todos estos cursos. Se hubieran montado 4, 5, 10, 20 industrias
y se hubiera garantizado un empleo. Pero eso no se piensa, eso no se hace de esa manera. Seguimos, ¿no? seguimos sin invertir en I+D. O los cursos los Eso hubiera, ya, o los todo el mundo fuera. o los cursos los hubiera impartido el Estado directamente, que tenía ya la estructura montada. No, se subcontrató Aquí a hubo empresarios, una etcétera. Uy, Es una- no quiero tocar ese tema. No, Mejor tú, por no hablar ejemplo, de eso. tú, por ejemplo, que de esto conocerás bastante, te vas a perder. Y yo soy capaz de decir solo estas pinceladas, porque a una persona con un mínimo de inteligencia no se le escapa que en cada autonomía venga curso. Mira, venga, fíjate, esto tuvo que ser un fíjate una despiporre. cosa, fíjate una cosa, lo normal es que el mercado demanda un tipo de De necesidad. especialistas y unos analistas independientes analizan los datos y dicen, hacen falta esta profesión, esta y esta. Y entonces el sistema educativo ¿Cómo es la posible asimile. que en aquella época, por dar un dato nada más, finales, insisto, de los 80, principios de los 90, en pleno auge la construcción, sur, pleno auge, a pesar de la crisis turística del 88. Se daban cursos de todo tipo y no se daban cursos de ferrayistas. ¿Y saben de dónde venían los ferrayistas? De los Sí. países De del- Galicia. Sí, No, hombre. de Galicia. Y luego terminaron viniendo de los países Sí. del este. Y luego de Recuerdo los, grandes Claro, de los empresas países trayendo del este. personal. Pero bueno, No, te doy un y- ejemplo y- más claro. Hubo un momento en que aquí en Canarias la educación suprimió la especialidad de calderería en la FP. Las caldererías no eran los que fabricaban calderos. Los que hacían los conductos de los aires acondicionados eran los caldereros. Y al final, como aquí había una implantación de aire acondicionado importante, pues Sí. hubo que traer los caldereros desde la península, porque aquí en Canarias no había. Bueno, y montarse la ¿Verdad? empresa en África, que Lo también. normal, no, y no lo trajeron de África porque allí no lo tenía. Engancho esto y ha podido servir como ejemplo en lo que decíamos antes, es decir, tenemos que saber redistribuir Claro. esa riqueza. Tenemos que saber, hay que controlar, no nosotros, los que están arriba, tienen que controlar cómo Es que el gran vamos a problema es invertir, ese. Claro. vamos a invertir Por ese eso- dinero, hacer seguimiento. Por eso es importante, primero, la estabilidad política, de ser un sistema que hoy dice una cosa y mañana dice lo contrario, no va a ningún lado porque nadie se atreve. Una estabilidad política, un sentido común en la política, eso en mi opinión es muy difícil, y una planificación eficiente. Planificación y sobre todo los mecanismos de control de la eficiencia. Si yo me pongo a dar un curso de chino mandarín y veo que allí hay al cabo de un mes hay 4 alumnos, digo, mire señores, esto no puede seguir así, hay que pasarnos a chino cantonés, que hay 200 tíos esperando en la puerta. Al cabo de 2 meses. Y así con todo, es decir, hay que ver y dar cursos de algo que no hace falta, no está mal, la cultura nunca sobra, pero primero los que de verdad son necesarios. Esa planificación da la impresión de que no está, ni ese Pero además, control de la hoy eficiencia. los jóvenes, tanto en la FP como, bueno, ya no te digo nada en el tema de universidad, licenciatura o diplomaturas ahora, que es lo que... Sí, los grados. Lo que sea, sí, los grados. Y en la FP, ¿con qué ilusión van esos chavales a estudiar si saben que cuando terminen Se van al paro. se van al paro o tendrán que salir fuera para triunfar? Sí. O les dan, Es que, curiosamente, les dan un puesto de esos sin remunerar. Yo voy a romper la lanza por los que se están formando. Yo me encontré en 2008 haciendo un ciclo de grado superior y tenía ya 45 años. No sé si estoy mirando desde esa perspectiva de edad, pero considero que los jóvenes de por sí son jóvenes y están en lo que les toca. Están preocupados de sacar buena nota, de sacar sus cursos, sí, yo diría que sí. Pero Y ¿y siempre después? tienen esa ilusión que se mantiene porque es una cosa connatural en un futuro, aunque nosotros lo veamos más negro que somos más mayores. Pero ahora mismo el gran conflicto, voy a empatar con una cosita que decía José Luis y que me interesó, interesa una estabilidad política para que luego se pueda hacer todo lo demás. Claro. Vamos a ver, siempre estamos confluyendo en el mismo, porque es que es la madre de todo orden en un país, Claro. que el gobierno. El gobierno durante 4 años, cuando un gobierno rebasa la estabilidad de los 4 años y sigue, esa estabilidad se puede decir que está conformada. El problema de nuestros políticos actualmente es que no tenemos la decencia, es que en este país hay un conflicto de valores muy grande.
Y lo ha puesto sobre la mesa precisamente las clases más pudientes, tristemente, y los políticos de nuestro país. No voy a hablar de otros, sino del nuestro. El gran conflicto es no tener sentido de los valores, o sea, no respeto al otro cuando el otro ha puesto una gran idea sobre la mesa para favorecer al pueblo. No, no, no. Necesito con todas mis armas echarlo abajo, porque lo único que yo pretendo es un lugar de poder. Aunque esté bien hecho. Aunque esté bien hecho, exactamente. Entonces, el gran conflicto de valores que hay en el ser humano, ese es el kit de la economía fraudulenta, claro, de la política fraudulenta y de todo. No nos pueden pedir a los de abajo honradez, contribución económica, cuando desde arriba nos están escachando de mala manera. Eso viene, en mi opinión, del sistema electoral que nosotros tenemos. A mí me obligan a elegir partidos y no a elegir personas. Porque a la persona yo le exijo. Y si no me lo cumple, como hacen los ingleses, pues no te vuelvo a votar. El sistema que tenemos es difícilmente mejorable, y les voy a decir una cosa. Eso, ni siquiera he estado pensando en eso, ni siquiera. Mejorable. Da igual que sea un partido, los partidos siempre van a configurar y a conformar una determinada línea política, aunque sean personas, porque tampoco puede haber tantas políticas como personas haya. O sea, eso es imposible. Imagínate tú, tantas personas como países, no puede ser. Se tienen que aunar, pertenecen a un partido. Y tiene que haber grupos. Pero tú lo eliges, no hay listas cerradas, incluso ni listas abiertas. Puede ser eso muy positivo. Personas abiertas. Puede ser muy positivo el de las listas, pero al final vamos a confluir en el mismo problema. El problema es que se tienen que unir las personas para llevar a cabo un proyecto, porque las mismas personas del mismo grupo de ideas, un ideario tienen que sostener. Pero ese es otro error. Vamos a ver. El ideario se tiene que conformar unitario, si no... Claro, es complejo poner a todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo. No, vamos a ver. Tantas políticas como personas hayan, no puede ser. No. Estamos en el mismo problema. No. El tema es que yo creo que hay momentos en la vida, en sociedad, en el de un Estado, como es España, no vamos a ir a otro sitio, donde hay que luchar, ya no por el ideario político, lo decíamos. Exacto. Porque da la impresión de que aquí por lo que se está luchando es primero por mí, el ego personal, y allá cada uno, que lo entienda como quiera, luego por mi ideario de partido, y luego... Si sobra, pues me dedicaré es al revés. Claro que es el ideario se conforma en función de las necesidades del pueblo. Es que estamos hablando de cosas que a lo mejor no están... Pero lo que pasa es que hay cosas que... Sí, que lo están haciendo desde esa perspectiva. Si primero me pongo yo para llegar a, y después mi... Tristemente eso va con el género humano y ya eso en todos los grupos humanos. Cuando estás en un grupo y un grupo grande, se define una serie de Por eso hay que tener una trayectoria que vienen derivadas un poco de la propia Constitución. Dice, hay que mejorar la sanidad y atender a todos. Eso no lo puede poner en cuestión nadie. Ninguna ideología ahora mismo política. Está en juego y quemado. Claro, ahora, ¿cómo lo hago? Ahí donde está el problema. ¿Cómo lo hago? ¿Y con quién lo hago? Porque decía Platón, y es retroceder bastante, en que quién debía gobernar. Decía gobernar los más capacitados. Y tenía toda la razón. El problema es cómo elegir a los más capacitados. Yo tengo la impresión, en mi opinión, que los partidos no eligen a los más capacitados de su propio partido. Probablemente terminan eligiendo a los más inútiles. Problema humano. Esa es una opinión. Por los resultados. ¿Es que no hay gente inteligente en todas las ideologías? Sí. Visto los resultados y la forma de aplicarlos, no lo parece tanto. Y por culpa de todo esto es por lo que están naciendo los populismos en toda Europa. Sí, los populismos que luego en ningún caso llegarán a cumplir. La palabra populismo hay que tenerla también como para diseccionarla un poco. Hago algo que está estupendo, que gusta a todo el mundo, eso es populismo. No. Puede haber una cosa que gusta a todo el mundo y sea cierta. No, es prometer unas cosas que todo el mundo ve que va a ser muy difícil de cumplir. O sea, yo no le puedo prometer a mi familia, si estoy trabajando y tengo un sueldo de 1.000 euros, que me la voy a llevar a Nueva York. No hay mayor populismo que el que vivimos en este momento y es el gran absurdo. O sea, hay una región de nuestro país que está que te lucha por conseguir un capricho que tiene. El gobierno haciendo política, o el que se hace política y se sienta a dialogar. Cuando llegan a un punto, ese gobierno se levanta porque no puede ceder, y sin embargo el equipo contrario, harto está de decir que el único estandarte para echar abajo ese gobierno es
Eso demuestra, ese conflicto. Eso demuestra no conflicto. La incapacidad. Señores, como ven, es un tema no extremadamente conflicto. complicado. O sea, ponemos sobre la mesa para poder llevar una campaña un no extremadamente motivo. complicado poner a un montón de millones de españoles de acuerdo. Yo espero que todos reflexionemos y elijamos bien hacia una estabilidad coherente que nos cubra nuestras necesidades, y que esa crisis que prevén los teóricos, pues si llega, sea mucho más suave que la anterior y además nos coja preparados, y no como nos contaron, de una desaceleración económica que luego nos fue un verdadero bache tremendo. Se nos ha acabado el tiempo y esperamos verles a ustedes la próxima semana con algún tema que espero que les guste y que que hemos expuesto aquí también les sea de utilidad y les haya gustado. Buenas noches. Buenas noches.